Buenas tardes, mis queridos suscriptores. Buenas tardes, por acá de regreso con un videito más. Gracias por ese apoyo. Gracias a todos esos nuevos y fieles suscriptores. Gracias por suscribirse, por compartir y dejar ese hermoso like. Gracias. Bueno, por acá de regreso con un videito más. Vamos a hablar y a tratar de analizar lo que fue la final de la Champions. Acaba de finalizar el partido de la Champions League. Acaba de finalizar este partido donde los dos finalistas que llegaron a este partido, PSG e Inter de Milán. Como lo dije en el video de ayer, pues yo estaba un 55% a favor del PSG, que podía ser el que levantara la copa, y daba un pronóstico de un 3-2, creyendo de que el Inter le iba a hacer partido al PSG. El PSG, un digno campeón de Champions, llegó, se plantó y jugó como se debe jugar una final de Champions. Vimos la gran diferencia entre los técnicos y el equipo. La experiencia de Luis Enrique fue vasta y superó al técnico del Inter, a Inzaghi. Y desde el planteamiento, desde ahí, le ganó la partida Luis Enrique. Así que al minuto 12, imagínense que al minuto 12, el PSG comienza a ganar 1-0 con un gol de Hakimi. Y en el minuto 20, Doué dispara a Marco, rebota en un defensa del Inter y adentro pelotita. 2-0. Y el Inter nunca reaccionó, porque realmente el PSG, desde que entró, agarró el partido en serio. Presentó un partido con seriedad, con responsabilidad, con deseo de ganar. Se vio ese ataque de controlar y ganar esos balones cerca del área del Inter. Siempre que habían esos balones retrasados al portero del Inter, siempre estaba un jugador del PSG machacando, apretando para recuperar esos balones. El Inter por ningún lado. Y pasó el primer tiempo. El técnico nunca pensó en hacer cambios, vio que no estaba funcionando su equipo y no propuso. Vio de que el PSG se lo estaba comiendo vivo y no pudo reaccionar. Luis Enrique siguió moviendo sus fichas, siguió jugando a lo que él sabe y finalizó el primer tiempo con ese marcador de 2-0. Todos esperábamos de que en el segundo tiempo de entrada tenían que haber cambios en el Inter, porque era una final. Era el de que se jugaba sí o sí. Era el de que no había un día más, no había un partido más, no había una vuelta. Era ganar o ganar. Y no. Luego se inicia el segundo tiempo. El Inter entra con los mismos jugadores. Así que al minuto 63, el mismo Doué que había hecho el segundo gol, al minuto 20, les clava el 3-0. Y el Inter siguió. En el 53 hizo dos cambios el Inter, tratando de anivelar un poco
la hemorragia, como dicen en palabras futboleras, que tenía su defensa, su media, que no podían controlar ni hacer una pared entre dos jugadores. No podían hacer dos jugadas seguidas porque siempre había un jugador del PSG que se le adelantaba, que le ganaba esa jugada. Y transcurrió el tiempo y en el segundo tiempo hizo los 5 cambios el técnico, al 53 y al 61 y al 69, y ni así no pudo encontrar la llave de dónde era que le estaba apedreando el rancho el PSG. Realmente un partido limpio de 3 amarillas, pero que realmente una amarilla para el conjunto del PSG fue a Doué por haberse quitado la camisa en una celebración, que eso normalmente lo hacen los jugadores, pero que afuera de todo eso fue un partido limpio, a pesar de que el Inter saben de que hace un fútbol fuerte, un fútbol más de choque, pero realmente el partido, el árbitro no tuvo jugadas polémicas. Por lo menos en esta final no se puede hablar de arbitraje, sino que se va a hablar solo de fútbol. Se va a hablar de que el Inter de Milán como que vino a pasear nomás a Múnich, porque la verdad de las cosas no tuvo esas opciones en que puso en zozobra a Donnarumma. Tuvo un par de tiros al marco, pero sin mayores riesgos. Así que, y al final, en el minuto 72, Kvaratskhelia viene y les clava el 4-0. Y el Inter seguía como que si estaba jugando o estaba haciendo un partido de entreno. No se veía por dónde reaccionar. Lautaro ni se mencionó en los 90 minutos. Eso quiere decir de que el PSG fue amo y señor en la cancha. El Mosquito Dembélé jugó un partido de esos partidos en los que no hizo gol, pero que participó en la mayoría de los goles, con jugadas de taco, con pases, con paredes, con desmarques, y eso le favoreció al PSG a desenvolverse como el técnico lo quería. Realmente los jugadores del PSG entendieron el mensaje del técnico y lo aplicaron al pie de la letra. Ahora podemos decir y podemos criticar, como muchos critican a Luis Enríquez, que no es un buen técnico, pero aquí la ventaja y la medalla se la lleva el técnico, porque él, cuando llegó al PSG, él ha armado su equipo y muchos lo han criticado porque él fue claro en decir que el Dembélé al irse, que Mbappé al irse del PSG les iba a hacer un favor. Esto quiere decir de que Mbappé, en lugar de colaborar y apoyar al equipo, era una manzana podrida dentro del canasto, y que logrando liberar esa manzana podrida, pues que iban a trabajar mejor. Y para más reflejo, podemos ver que este día el PSG se levanta la primer orejona. Comienza
afirmar su historia como equipos ganadores de la Champions League. Sin necesidad de Mbappé, de Messi, de Ramos, de Neymar, de Di María. Imagínense las grandes contrataciones que les hicieron a técnicos anteriores para poder ganar este ansiado título. Porque el PSG, este era el trofeo que le estaba apostando. Muchos criticaron que con dinero no se compraban los títulos. Y aquí tenían razón, porque aquí tienen el reflejo de lo que se necesitaba. Era que alguien organizara el desorden que había y que evitara tantos egos dentro de este club. Y este día, este técnico español ha hecho lo que nadie había podido hacer: organizar todo el desorden que había dentro de esta casa y ponerlo en orden para poder levantar la primer orejona. Así que el Inter fue borrado totalmente de la cancha por el PSG. Y al final, los cambios que hace Luis Enrique son los que todavía un jovencito que apenas comienza a gatear en el fútbol, les viene y les clava el 5-0. Mayulo. Imagínense cómo va a estar esta celebración con tantas cosas encontradas, con este sueño anhelado por tantos años, y hoy en día se ha logrado la gesta de parte del PSG. Así que nada más felicitar a todo el PSG, al cuerpo técnico y a todos los que han hecho posible formar ese equipo y ese grupo de jóvenes para poder competir. Que al inicio pues nadie daba un peso por ellos. Yo en lo personal creí que en las primeras rondas iban a quedar eliminados porque clasificaron como el 24, en la 24 posición. Y de ahí se levantaron, mataron al primero que había clasificado en primer lugar, el Liverpool, y no fue por casualidad. Ahora eliminan al que supuestamente era el que había eliminado al mejor equipo que jugaba en este torneo, que era el Barcelona, y por eso se creía que el Inter le iba a plantar partido al PSG y que iba a ser un partido de ida y vuelta, el cual pues todas esas armas, todos esos contraataques, todas esas técnicas se quedaron en Italia. No viajaron con el Inter a Alemania. Así que bueno, llegó por lo menos a la final el Inter, pero sin munición. Llegó desarmado. No le plantó cara al PSG. Y el PSG fue una aplanadora que le pasó por encima, poniéndole un marcador de 5-0. Así que hoy va a ser una fecha inolvidable para el PSG, para París. No van a dormir a ver por cuánto tiempo celebrando, porque era un trofeo que venían deseando desde hace mucho tiempo. Así que felicidades PSG y adelante. Esperar en la próxima competición del próximo año para ver qué es lo que hay. Así que saluditos, bendiciones. No olviden suscribirse, compartir
y dejar ese hermoso like. Así que saluditos, los veo en el próximo video.